Buenos días, queridos hermanos. Se ofrece la Santa Eucaristía por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos: Pablo Yepes Casanova, Luisa Casanova de Ramírez, Jesús Ramírez Valerio, Carmen Ramírez Valerio, Francisca Ramírez Valerio, Luis Beltrán Ramírez, Jesús Balado, Luis Jesús Rojas Balado, Osfelia Velázquez, Francisca de Balado, Yolanda Velázquez, Ilia Velázquez, Carolina Astudillo, Fernando Melchor, Hernán Rafael Yepes, Cándido Farías y Rubén Andrades. En acción de gracias a Dios Todopoderoso por el cumpleaños y el don de vida de nuestro hermano Alfonso Ochoa. Vamos a colocarnos de pie y recibimos al celebrante. Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Ahora decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. De nosotros, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste a escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que, ya purificados nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que por ser Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos, pueden sentarse. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días dijo el Señor a Abraham: deja tu país, a tu parentela y a la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como se lo había ordenado el Señor. Palabra de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Cuida el Señor de aquellos que lo temen, y en su bondad confían. Los salva de la muerte, y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra vida, no porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso Él gratuitamente. Este don que Dios ya nos ha concedido por medio de Cristo Jesús desde toda la eternidad, ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad por medio del Evangelio. Palabra de Dios.
Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. Palabra del Señor. Buenos días. Queridos hermanos, hoy celebramos el segundo domingo de Cuaresma. Todos que hemos comenzado en el miércoles de ceniza, hemos emprendido un camino muy interesante, muy importante, para poder llegar a vivir la belleza y la gracia del encuentro con el Señor. Y hemos escuchado el Evangelio el domingo pasado de las tentaciones y estamos escuchando el Evangelio, o hemos escuchado el Evangelio de la transfiguración. La mayoría de los evangelios que se leen en Cuaresma tienen un acento principal en la catequesis de los primeros tiempos de la Iglesia. ¿Cuál era esa catequesis? La catequesis catecumenal. Todas aquellas personas que se iban a bautizar tenían que estar en una catequesis permanente de 3 años o 4 años, y en este tiempo de Cuaresma era como el tiempo más estricto que se les exigía a ellos vivir profundamente el camino de la Cuaresma para poder ser bautizados el sábado en la noche. Y estos evangelios evidentemente son muy exigentes. Estos primeros cristianos, evidentemente, los catecúmenos, generalmente pues eran personas que eran bautizados, como ya sabemos, adultos, ¿verdad? Porque en aquel tiempo no existían bautizos de niños. Los bautizos de niños se hicieron después que estos catecúmenos pidieron a la iglesia que bautizara a sus hijos, para ellos poderlos formar desde pequeños pedagógicamente, y que era más fácil, evidentemente, comenzar la formación desde niños que empezar a formar los adultos. Entonces la iglesia cambió la dinámica de bautizar los niños para que los padres y las madres se encargaran, o mejor dicho, vivieran el camino de la conversión con los niños. Hoy día estamos viviendo eso en la catequesis que tenemos. Y eso es necesario saberlo, porque muchas veces creemos que la liturgia está hecha así como que vamos a poner esto y listo, ¿no? Todo tiene un sentido pedagógico y litúrgico. Entonces, por eso entonces hoy la palabra de Dios nos invita a caminar. En primer lugar, Jesús dice que subió, tomó tres de sus discípulos,
Quizás los que estaban más dispuestos, más cercanos, etcétera. No sabemos cuáles fueron las condiciones que Jesús usó para poder invitar a Pedro, Santiago y Juan. Lo único que sabemos es que Pedro ciertamente fue el Papa, el primer Papa. Quizás por eso también Jesús pudo conocerlo más y poder encargarle la iglesia. Pero Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y subió al monte. ¿Por qué sube al monte? Primero porque Jesús nos quiere enseñar a que no se puede encontrar uno con Él si no se aparta de la realidad. Sube a la montaña, que significa un lugar más cercano de Dios. Ustedes se han notado que el presbiterio está un poquito más alto que ustedes, pues. ¿Por qué? Porque en el monte, en lo alto, se manifiesta Dios. Y entonces Dios se manifestó a Moisés en el monte Sinaí, a Elías en el monte Oré, en fin. Era una forma de Dios enseñarnos a que no solamente Él nos busca a nosotros, y nosotros también tenemos que buscarlo. No es una cuestión de esperar que Dios baje, sino también que nosotros también tenemos que subir con Él. Y además Jesús se aparta de la realidad, sube al monte indicándonos que nos tenemos que apartar de la realidad. Cuando nosotros hacemos un retiro, por ejemplo, o un encuentro con el Señor, ¿por qué nos exigen que nos apartemos del mundo? Porque es que es la manera de encontrarse más con el Señor. Porque cuando estamos en lo cotidiano nos rodean muchas cosas que nos perturban, no nos dejan, etc. Entonces la iglesia, basándose en esto que hace el mismo Jesús, retirarse al cerro, como también lo hizo para ayunar 40 días y 40 noches, entonces nos enseña que hay que subir a la montaña, alejándose del mundo para encontrarse con el Señor. Jesús lo necesitaba, no lo necesitaba. Todo lo que ocurre en la Biblia es una catequesis que el Señor nos enseña para que nosotros la sigamos. Porque nos pudiéramos preguntar, ¿y Jesús necesitaba transfigurarse? Pues no, porque era el Hijo de Dios. Pero nos enseña a nosotros que la transfiguración es cambio de vida. Pero Jesús, hay tres cosas que podemos experimentar en esta subida. En primer lugar, la belleza de la gloria de Dios. Cuando nos dice que Jesús cambió, se transfiguró, que sus vestidos cambiaron con una blancura que nadie conocía, pues significa la gloria de Dios, el cielo. ¿Y por qué significa el cielo? Porque lo está indicando el mismo Dios con su voz. Al escuchar la voz de Dios significa que Jesucristo está conectado con el Padre. Y por eso es que el Padre nos llama a escucharle, porque no nos está hablando por sí solo, nos está hablando por Él. Y cuando se transfigura Jesús, nos está enseñando evidentemente que Él quiere para nosotros el cielo, que Dios quiere para nosotros el cielo. Pero si no escuchamos la voz de Dios en Jesús, pues estamos fregados, pues. La clave está en la escucha de la palabra. Si no hay escucha de la palabra, como lo estamos haciendo ahorita, entonces nosotros no podemos conocer realmente el camino hacia el cielo, el camino hacia la gloria de Dios. En segundo lugar, Jesús sube al monte porque también necesita que los apóstoles entiendan lo que va a pasar, porque los apóstoles no lo entendían todavía, y todavía Jesús resucitó y todavía estaban como medio embotados o embolatados, no sé. Y Jesús sube para indicarle a ellos qué es lo que va a pasar después de la muerte y resurrección, de la pasión y muerte de Él. ¿Y qué es lo que pasa? Evidentemente que su pasión y muerte no es una cuestión aislada ni ilegal. ¿Quién es el que legaliza la muerte, pasión, muerte y resurrección de Cristo? La ley de Moisés. Por eso entonces está Moisés en ese cuadro, en esa manifestación. Por eso es que Pedro y los demás discípulos están atónitos ahí, porque imagínate, ve a Moisés después de tantos años de muerto, y ve a Elías después de tantos años de muerto, que era el profeta más antiguo. Bueno, era para morirse del susto, ¿no? Pero está presente Moisés, para indicar que lo que va a pasar con Jesús no es nada que está fuera de la ley, es lo legal, que Jesucristo moriría para salvar al mundo. Moisés entonces lo autentica por ser el gran jurista que Dios le ha dado las tablas, le ha dado la ley. Segundo, que la pasión de Cristo, muerte de Cristo, no es algo que ha venido de aparatosamente, ha sido un anuncio de los profetas.
Y el más antiguo, ¿cuál era? El profeta Elías. Entonces es un anuncio que ha venido realmente desde mucho tiempo atrás, antes de nacer Jesús. Y entonces están los dos, y por eso es que desaparecen. Lo único que ellos necesitan es hacerle ver a Pedro, Santiago y Juan que Jesús resucitaría legalmente por la ley de Moisés, y que luego, evidentemente, era un anuncio de los profetas. Ahora, Pedro, Santiago y Juan sienten algo muy maravilloso que uno siente cuando se encuentra con Dios, y es la felicidad. Esa felicidad que siente Pedro es la felicidad del cielo, es la felicidad de la gloria de Dios, es la felicidad de la resurrección de Cristo, lo que viviremos el sábado santo. Estar con Dios es sentir la felicidad, única felicidad. Y por eso es que Pedro le dice a Jesús, vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero él no sabía lo que decía, o sea, no sabía ni por qué lo decía, pero la felicidad le llevó como a decir eso, como a expresar eso. Como cuando uno se encuentra con el Señor, le ha pasado quizás a algunos que han ido a encuentros que el tercer día o el último día del encuentro usted se siente distinto. Se siente lo mismo que Pedro, y Pedro, Santiago y Juan, porque el encuentro con Dios es el que nos hace a nosotros sentir el cielo, que no somos ciudadanos de esta tierra, somos del cielo. Y nos hace darle también sentido a la muerte, que si no morimos no podemos ir al cielo. Y nos hace entonces sentir que aunque nosotros, si se nos muere alguien, aunque ciertamente sea muy duro la muerte de un familiar, sabemos que si estamos seguros de que él va al cielo, entonces sentimos la felicidad, no porque sea muerto, sino porque va al cielo. Hay esa seguridad. Luego, esto lo tenemos que vivir nosotros, porque si alguna cosa no nos gusta a nosotros es encontrarnos con el Señor. Claro, estamos claros que Jesús lleva a la iglesia, a la comunidad, a vivir el encuentro con Él, porque Pedro, Santiago y Juan representan la iglesia, y nosotros representamos la iglesia. Y por eso es que la iglesia nos invita a nosotros como comunidad a hacer retiro, a encontrarnos con el Señor, y ese es el sentido que tiene el retiro del 18 de marzo. La parroquia quiere hacer el encuentro con el Señor, con la gente, con la comunidad, porque Jesús subió al cerro con Pedro, Santiago y Juan, miembros de la iglesia, para enseñarnos que hay que retirarse de la realidad para encontrarse con Él. Luego, Jesús no le hizo caso a Pedro cuando le dijo que tenía que hacer 3 chozas, porque lo que Jesús le manifiesta a la iglesia todavía tenía que pasar por la pasión, muerte y resurrección. Por eso es que cuando bajan del cerro, Jesús le dice, no se lo digan a nadie. No se lo digan a nadie, porque no debía saber nadie que iba a pasar, sino la iglesia. Fíjense lo importante, es la iglesia que se entera, en primer lugar, que Jesús la lleva para que sienta lo que significa el cielo y la resurrección del Señor. Entonces bajaron del cerro y volvieron a la realidad. Jesús no nos desconecta de la realidad, porque sabemos que Él está con nosotros, Él camina con nosotros, Él se manifiesta en nosotros, Él celebra con nosotros. Pero sí nos enseña que el mundo, no todo el mundo está conectado con Dios. Hay mucha gente que va a las iglesias hoy día o los domingos a encontrarse con el Señor en el monte, es decir, en el altar, en la iglesia, pues. Pero hay gente que no. Entonces, preferiblemente que quiere encontrarse con Dios tiene que separarse de la realidad, de aquellos que evidentemente pues no están en eso, están en otras cosas. Pero Jesús no los abandona tampoco. Nos manda a nosotros a bajar como iglesia a la realidad del mundo. Y es lo que tenemos que hacer. Nosotros sabemos que por muy espirituales que seamos y que queramos vivir aislados del mundo, necesitamos volver al mundo o a la gente para poderlos llevar y reconciliar con el Señor. Y el sentido del apostolado, el sentido de la evangelización, el sentido de la misión de la iglesia. Y Pedro y Santiago y Juan van evidentemente a la comunidad de los apóstoles, es cierto, estaban los demás apóstoles, estaban los 12 apóstoles. Y los 12 apóstoles hoy día somos todos nosotros. Evidentemente están representados por el Papa, los obispos, los sacerdotes, pero también por todos ustedes los laicos que forman parte de la iglesia.
y que todos tenemos evidentemente la misión de comunicar el mensaje de Cristo a la gente, a la realidad donde vivimos, a los vecinos, a los compañeros de trabajo. La fe no se puede ocultar. No encendemos una vela para ponerlo debajo de un cajón, y todos nosotros hemos encendido la vela del bautismo, y hoy día que somos adultos tenemos que comunicar nuestro testimonio de fe a la gente. Aquí hay muchos padres y representantes, y hay muchos niños también que están en formación y muchos de confirmación. Es eso, la fe que hemos recibido en el bautismo tiene que ser puesta en la luz para la realidad donde estamos. En la realidad donde estamos es ahí donde quiere Jesús que seamos testigos suyos, como padres, como madres, como hijos, como hijas, como estudiantes. Donde nos encontremos, ahí tenemos que entender que tenemos que comunicar a Dios. Ahora, cuando necesitemos fortalecernos, es decir, recargar la batería, por decirlo de otra manera, echarle gasolina al motor, entonces tenemos que buscar momentos especiales para encontrarnos con el Señor. Entonces la Cuaresma nos llama al recogimiento. Es decir, que en familia tengamos momentos de encuentro, de oración, que tengamos oración personal profundizada, no así tan rápido. Que vayamos a los retiros que evidentemente programa la iglesia para ayudarnos a vivir nuestra fe, porque también sabemos que nos enfriamos un poco en la fe porque no tenemos momentos que nos fortalecen. Por eso hoy tenemos que preguntarnos todos, ¿verdad? Porque necesitamos encontrarnos de verdad con el Señor. Como también necesitamos subir con Él. Y para eso también tenemos que buscar de esas chozas que habla Pedro, las debemos convertir también en momentos personales de encuentro con el Señor. Pedro lo está diciendo sin estar consciente, pero esas chozas que habla él evidentemente representan los lugares de felicidad que nosotros tenemos que buscar. Cada quien tiene que intensificar la oración personal, que es ese momento de encuentro con el Señor. Buscar un lugar, lo que les decía el miércoles de ceniza, no sé si alguno lo está haciendo, pero que no me han llegado los mensajes al celular de que la gente está haciendo el retiro cuaresmal. Bueno, no importa, pero es decir, esos encuentros que nosotros tenemos que poner en nuestro horario, porque es que si uno se deja llevar por el compromiso que tiene cotidiano, una vez no le alcanza el tiempo para Dios, y entonces al final es que dice voy a rezar una Ave María, un Padre Nuestro. Algunos dicen me acuesto con Dios y todos los santos, y si está durmiendo en una hamaca se revienta la hamaca porque son tantos santos, ¿verdad? Pero es decir, muchas veces nos cuesta buscar momentos de intensificación y profundización del encuentro con el Señor. Y eso nos pasa a todos, hasta los mismos curas nos podemos dejar absorber tanto por las actividades que forman parte de nuestro trabajo, pero entonces se nos puede olvidar la liturgia de las horas, que es nuestra obligación. Todos tenemos ese peligro. Entonces, preguntan, primero, ¿quiero encontrarme con el Señor? La misa es un encuentro con el Señor, por supuesto, pero afuera de la misa, este es el encuentro de toda la comunidad el día domingo. Y por eso es que la liturgia tiene también momentos de silencio. Cuando hay momentos de silencio, uno tiene que hacer silencio. Porque ese silencio es de Dios, ahí te habla Dios. Y hay momentos especiales cuando recibimos la comunión, que el sacerdote se sienta, es para eso, para que nosotros la comunidad, en ese momento, yo a veces hago una oración porque, como a veces la gente empieza a hablar, de mejor rezar para que la gente escuche la oración, pero ese silencio después de la comunión, que el sacerdote se sienta ya, no es porque está cansado, es porque nos está dando momentos para que en el silencio le demos gracias a Dios por el encuentro de la Eucaristía. Y eso es necesario cuando la Eucaristía está formada en un esquema de permitirnos a nosotros escuchar y hacer silencio. Y hay momentos para hablar también, porque cuando el Padre dice, Señor esté con vosotros o con ustedes, pues es la respuesta de la comunidad, o mejor dicho, la alternabilidad de la liturgia y el presidente, el que preside la Eucaristía. Eso es muy importante. Segundo,
¿Cuánto tiempo dedico a la oración? ¿Cuánto tiempo dedico para subir al monte con el Señor? Uno muchas veces le cuesta dedicar tiempo. No, el Señor me conoce, sabe que yo soy una mujer, un hombre bueno, yo no le hago mal a nadie. Él sabe cómo soy yo, y así mareamos a Dios diciéndole estas cosas y nunca nos dedicamos a Él. Viene la muerte y no nos da tiempo para nada. Y no hemos dedicado un momento a Dios. Lo hemos dedicado a otras cosas que son buenas también, pero cónchale, vale. Si Dios ha sido el que te ha dado la vida, sin Dios no estuvieses tú aquí, ni yo. Porque pude haber sido un aborto o alguien que no quiso Dios que naciera, pero Dios me dio la vida para eso. Para sentir que yo necesito encontrarme con Él. Entonces preguntémonos, ¿qué tiempo dedico yo a la oración personal? Hoy día es tan fácil, porque todo el mundo tiene su aparatico. Ahí aparece todo. Usted busca una oración ahí, una reflexión, la consigue. Entonces hoy no tenemos la excusa de que es que yo no sé rezar. No. ¿Cómo que no sabe rezar? Pero sí sabe leer, porque si yo les digo, ¿quién sabe leer aquí? Todo el mundo sabe leer. Aquí no hay nadie analfabeta. Entonces el celular tiene también, la iglesia, gracias a Dios, la iglesia está metida también en los avances tecnológicos, y usted encuentra, hoy día las va a encontrar homilías en todas partes, en todos los países, en inglés, en chino, en todo, hay homilías que le explican la palabra de Dios. Entonces, hoy día estamos en un mundo más fácil para encontrarnos con el Señor. ¿Cuánto tiempo dedico a la oración? Luego, ¿qué tiempo dedico para el servicio y el apostolado? Quizás ahí vayamos quizás todos, ¿no? Cristo baja con los apóstoles de la montaña, desde el monte, para decirle, aquí está el pueblo que necesita evangelización. Y es por eso que los apóstoles, después de la resurrección de Cristo, el día de Pentecostés, se dispusieron y dejaron el miedo y empezaron a hablarle a la gente del testimonio de que con el testimonio de que Cristo había resucitado. Y Pablo, después de un tiempo, se convirtió, y el hombre convirtió en los viajes a un poco de gente, porque no solamente recibimos el bautismo para ser católicos nada más. Recibimos el bautismo es para ser testimonios de Cristo en nuestra vida, para ser apóstoles de Cristo. La fe la recibió Abraham. Dios le pidió a Abraham que saliera de su familia para que viniera a recibir la fe y recibiera el encargo de la fe de la gente. Abraham vino y Dios le tenía la promesa y se la entregó. Por eso es que Abraham es el padre de la fe. Pero él tuvo que salir de su familia e ir a recibir ese don, como ustedes lo recibieron en la iglesia cuando eran pequeños, y como ustedes también traen sus hijos a la iglesia para que reciban así como Abraham recibió la fe. Pero esa fe que hemos recibido todos tiene que ser manifestada en compromiso y testimonio cristiano, que es lo que Cristo quiere decir. Bajó del monte con la iglesia para que la iglesia siguiera su curso. No le dijo a Pedro, quédate aquí porque te vas conmigo ahorita para el cielo. No le respondió nada, porque él quería que Pedro se encargara de orientar la iglesia y que la iglesia continuara. Y continuará hasta el final de los tiempos, aunque le den golpetazos así como se los está dando ahorita a la gente, obispos presos y todo, por aquellos que realmente no conocen realmente lo que significa el don de un episcopado. Pero bueno, con todos esos golpes que está recibiendo la iglesia, hasta el final estará en el mundo. Y ustedes y yo, que somos iglesia, tenemos que rezar mucho para que evidentemente el mensaje de esta cuaresma llegue al corazón de aquella gente que todavía tiene impiedad con los discípulos del Señor. Vamos a pedirle al Señor y a la Santísima Virgen María que nos dé la gracia de poder ser nosotros testigos de Él, encontrarnos con Él en el monte de cada uno, pero sí ofrecerle su testimonio como iglesia en nuestras familias, en nuestras realidades, en nuestra parroquia, en nuestro estado, en Venezuela y en el mundo entero. Que la Santísima Virgen María nos
interceda por nosotros para vivir profundamente este mensaje que la Iglesia está predicando en el día de hoy. Nos ponemos de pie. Hacemos nuestra profesión de fe rezando todos el creo, todos con fuerza. Creo en Dios Padre, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Padre que dispuso darnos su gracia por medio de Cristo. Por la Iglesia para que se renueve sin cesar, siguiendo el modelo que es Cristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes, para que el común esfuerzo de todos fructifique en una sociedad mejor, según el proyecto de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que buscan a Dios sin saberlo y por los que viven sin esperanza, para que puedan descubrir en la vida de los cristianos el verdadero rostro del Dios vivo, revelado en Cristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, llamados a vivir a la luz de la fe, para que confiemos siempre en Dios, nuestro Padre, que hace nuevas todas las cosas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por el aumento de las vocaciones sacerdotales y misioneras en nuestra diócesis de Barcelona, en Venezuela y en el mundo entero. Roguemos al Señor. Estamos dando gracias a Dios por el cumpleaños de Alfonso Ochoa. Oremos al Señor. Por el eterno descanso de Pablo Yepes Casanova, Luisa Casanova de Ramírez, Jesús Ramírez Valerio, Carmen Ramírez Valerio, Francisca Ramírez Valerio, Luis Beltrán Ramírez, Jesús Balado, Luis Jesús Rojas Balado, Ofelia Vázquez, Francisca de Balado, Yolanda Vázquez, Tilia Velázquez, Carolina Astudillo, Fernando Belchor, Hernán Rafael Llanes, Cándido Farías y Rubén Andrades. Por ellos roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, tu Hijo Jesús ha destruido la muerte y ha sacado a la luz la vida inmortal. Haz que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse.
Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles, para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el monte santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana. Cielo, Hosana, Hosana, en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, Hosana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones por la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Contemplemos a Jesús en la hostia consagrada. Él es el pan de vida, el alimento del alma. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino que estaba en la mesa, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Contemplemos el cáliz del Señor que contiene su sangre resucitada, la misma sangre que fue derramada en la cruz para la salvación del mundo entero.
Hermanos, Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y tu resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Aníbal y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de los que hoy encomendamos, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo las enseñanzas de Jesucristo, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos lo dices a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia que está reunida en este momento, y conforme a tu palabra concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Démonos fraternalmente la paz. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes que han venido a participar del banquete del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Bendice al recibir, Señor, este glorioso sacramento. Queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua, y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo que puedan debida y eficazmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Buenos días. El día domingo 12 de marzo, antes de las misas de 8 a.m. y 10 a.m., tendremos acá en el complejo parroquial un operativo médico de despistaje de diabetes, despistaje de hipertensión arterial y cálculo del índice de masa corporal. Esto lo hacemos en alianza con Farmatodo. Se recomienda a las personas que vayan a despistar diabetes que vengan en ayunas para hacer la prueba. Esto no es indispensable. Les esperamos. Buenos días, yo soy Albani, pertenezco a Cáritas Lechería. Estamos en Cuaresma y es propicia la ocasión para ayudar a los más necesitados. Queremos llevar 100 bolsas de comida a 100 familias de las más desposeídas. Para ello necesitamos de su colaboración en donar alimentos no perecederos. Hemos colocado, como si bien lo han visto, en la entrada de la iglesia una caja para recibir los donativos, los cuales serán llevados a las familias al concluir la Semana Santa. Estaremos recolectando hasta el domingo de resurrección en todas las misas. Gracias por su atención y colaboración. Y recuerden que Dios bendice al dador alegre. Muchas gracias por apoyar a Cáritas y a nuestros hermanos más necesitados. Quiero complementar la información que han dado las hermanas de Cáritas, porque todos los años en Cuaresma se nos anuncia la campaña Compartir. Y la campaña Compartir va unida precisamente a la Pastoral Social y a Cáritas de Venezuela en la diócesis y en las parroquias. O sea que esto es un hecho ya que se ha venido haciendo todos los años en Cuaresma. Y la campaña Compartir, hay un momento en que también hay una colecta especial para hacerle llegar a los lugares de la diócesis, de las iglesias de Venezuela, a lugares precisamente necesitados. Lo que es un preámbulo también esto para prepararnos a vivir esta campaña Compartir. Recuerden el retiro del 18 de marzo. Quiero insistir en esto porque aparte de los encuentros que ustedes puedan tener como movimiento, como grupos, la parroquia, el retiro oficial es el 18 de marzo. Por eso los espero a todos. Y las personas que quieran acompañarnos, aunque no pertenezcan a un grupo, va a venir un padre a predicar el retiro la mañana del sábado 18 de marzo. Aprovechen de subir con el Señor ese día, porque eso es lo que dice el Evangelio hoy. Subir con el Señor, así como San Pedro, Santiago y Juan. De 8 a 3 de la tarde tendremos entonces este retiro. Quiero reunirme con las adoradoras del Santísimo el próximo jueves, después de la misa de 6. Para la cooperación de los ¿cómo se llama? De los ornamentación del Nazareno y todo ¿cómo se llama? Las cuestiones de Semana Santa. He decidido preparar una alcancía que ha estado ahí casi, porque desde que yo llegué la he visto. La vamos a preparar para que ahí se deposite la colaboración para la ornamentación.
habrá una persona encargada, un laico con el seminarista del Consejo Parroquial, del Consejo de Asuntos Económicos, para contabilizar lo que entre en esa alcancía y poder nosotros entonces financiar un poquito lo que se llama la ornamentación del Nazareno y otras cosas como el monumento, porque ciertamente hoy día cuesta mucho más esto que otros años. Entonces les agradezco en ese sentido. Yo creo que la parroquia lleva un camino muy importante, que es de la estabilización económica. Es decir, la parroquia no puede estar dependiendo siempre de los organismos, también tienen participación por supuesto, pero que las comunidades tenemos que aprender, así como financiamos también nuestra propia casa, también la iglesia, que es casa de todos, tenemos que aprenderla a financiar con sencillamente lo que tengamos, porque ciertamente no somos ricos ninguno, pero Dios también da algunas veces y uno tiene que acordarse de la iglesia. Bueno, la programación ya muchos la saben, ¿no? El próximo 7 de marzo había un viacrucis en el sector Casco Central a las 7 de la noche. Responsable Legión de María, Movimiento de Apostolado Central Legión de María. Viernes 10 de marzo, viacrucis en el templo parroquial a las 5 de la tarde, responsables adoradoras del Santísimo. Martes 14, viacrucis en el sector Las Palmeras, horas 7 de la noche, responsable Movimiento de Cursillo Cristiandad. Viernes 17 de marzo, viacrucis en el templo parroquial a las 5 de la tarde, responsable catequesis. Sábado 18 de marzo, retiro cuaresmal, de 8 a 3 de la tarde en el templo parroquial, predicador el padre Omar Salazar. Martes 21 de marzo, viacrucis en el Morro 2, horas 7 de la noche, responsable Consejo de Asuntos Económicos. Martes 31, viacrucis en el templo, viernes 31, viacrucis en el templo parroquial a las 5 de la tarde, responsable Comisión de Liturgia. Martes 28 de marzo, viacrucis en Casa Bote a las 7 de la noche, responsable Coro Parroquial. Recordemos que todos los años por la pandemia se eliminó la peregrinación al Cristo de José. Este año va a ser el viernes 24 a las 8 de la noche. Los que quieran ir, por supuesto estamos invitados toda la parroquia. Hay unos afiches que los tengo por ahí, que los voy a poner en zonas visibles para que los vean. Van a llegar unas franelas por ahí también para que el que quiera adquirirlas las puede adquirir. Timbradas pues con la figura del Cristo de José. Este día viernes 24 hay que estar entonces a las 8 en la entrada del viñedo, y de ahí partiremos hasta el Cristo de José, y a las 4 de la madrugada se va a celebrar la misa de llegada, más o menos a esa hora estamos llegando, la llegada al santuario Cristo de José. Este año evidentemente me imagino que va a ir más gente porque se ha suprimido por la pandemia, pero este es una de las concentraciones, mejor dicho, la única concentración masiva que tiene la diócesis de Barcelona. Digo masiva porque hay otros encuentros donde solamente van las parroquias, los grupos, pero no está abierto así como a la masa entera. Pero la peregrinación sí está abierta a todo aquel que quiera caminar con Cristo. Por eso, y hacerlo con un sentido de seriedad, de devoción, para que no se confundan las cosas, porque el que va ahí evidentemente va a caminar con Jesús, a caminar con el sufrimiento del pueblo, con el sufrimiento de la humanidad entera. Y vamos a decir con la pandemia, porque la mayoría de nosotros hemos sido afectados por la pandemia, pero en el nombre del Señor vamos a hacerlo. Los invitados todos para el 24 de marzo a las 8 de la noche a caminar juntos hacia el Cristo de José. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Demos gracias a Dios.